Él nos motiva a echar las redes. En Lucas 5, 1 al 11, el Señor nos motiva, el Señor nos desafía. Vamos a echar las redes. En Lucas capítulo 5, el Señor nos habla en su palabra y Él quiere que echemos las redes. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, la santa y bendita palabra de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros. Su palabra, Él nos dice así, su bendita y gloriosa palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, danos, oh Dios, el propósito y la inspiración de tu palabra para que se cumpla en medio de nosotros, y que no seamos solamente oidores, sino también hacedores, y que tengamos una fe en acción según tu inspiración y tu motivación en tu Santo Espíritu. Te rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El último domingo del mes, ya se fue enero, quedan 11 meses. Cuando la gente se proyecta en el nuevo año, todavía está pensando y calculando y planeando a ver si le va mejor que el año anterior. Muestran un gran entusiasmo de emprendimiento, con la esperanza de que las cosas mejoren, los resultados. Para ello, en el mensaje de la palabra de Dios, Cristo nos motiva a echar las redes en su nombre. Y aquí el mensaje que el Señor nos da en Lucas capítulo 5, en el verso 1, estando Jesús en un punto geográfico que hoy la historia y la arqueología certifican que existe. Era junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba. Y es bueno mencionar que la intención y el propósito con que se agolpaban, dice el verso 1, era porque querían oír qué cosas, ¿no? Palabras de político o promesas sin resultado. Estaban ante alguien que durante su ministerio estaba sanando gente. El contexto de este pasaje es que Jesús estaba sanando gente luego que inicia su ministerio, un hombre que tenía espíritu inmundo y aún sana a la suegra de Pedro y traían y levantaban enfermos y los llenaba. En el verso 40 de Lucas capítulo 4, allí mismo en el capítulo anterior, usted se da cuenta que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? Los sanaba, dice Lucas 4:40. El 41 dice que también salían, ¿qué cosa? Salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, el ungido de Dios para salvar. Así que la gente llegaba allí por montones, sabiendo que había alguien que tenía toda autoridad sobre enfermedades y demonios. La gente quería saber cuál era su enseñanza de la palabra de Dios. En el verso 1 usted ve que allí están agolpados porque quieren escuchar, dice el verso 1 de Lucas capítulo 5. Querían oír que, no palabra de hombre, querían oír la palabra de Dios. Hermanos, este es el propósito principal que debe tener el siervo de Dios. Asegurar que lo que propone, lo que ofrece es la palabra de Dios, que es la base del mensaje de salvación. Y esta gran multitud que apretaba, hermanos, cuando hay mucha gente, hay mucha apretación, la gente está muy agolpada, dice, y el propósito que tenían era oír a la enseñanza de la palabra de Dios. Y Jesús utiliza los medios disponibles en el verso 2 al 3. Jesús usa lo que hay allí para enseñar la palabra. No había un templo en ese lugar. Él ya había predicado y ya había compartido en muchos otros lugares, pero aquí él dice que se iba a armar una enseñanza para la gran multitud que se agolpaba. Entonces sube, dice en el verso 2, habiendo dos barcas a la orilla del lago, y los pescadores que estaban allí, habiendo descendido de ellos, estaban lavando sus redes. Ese era el trabajo en que ellos estaban allí ocupados. En el verso 3, la osadía, la autoridad con que Jesús llega y entra a una de esas barcas. ¿Cuál barca entró habiendo dos barcas allí? Entró a la barca de Simón Pedro porque resulta que ya él conocía a Pedro, él ya había ido a la casa de Pedro y él había sanado a la suegra de Pedro. Para que ustedes vean la relación y la autoridad con que llegue y se monte una barca, no era lo loco, era que él conocía a Pedro. Y en Lucas 4, en el verso 38 y 39, usted va a darse cuenta por qué esa confianza que él tenía con Pedro. Dice Lucas 4, 38 y 39 que entonces Jesús se levantó y salió ¿de dónde? Sinagoga. Él también enseñaba y predicaba en la sinagoga. Y entró a la casa de ¿quién? A la casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, estaba ardiendo. Y le rogaron por ella, Señor. Mira cómo sufre. Inclinándose hacia ella, ¿qué hizo Jesucristo?
reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. ¿Y qué ocurrió con la suegra de Pedro? Y levantándose ella al instante, le servía. Así que la gente sabía del poder y la autoridad de Jesucristo. Estaba en la casa de Simón Pedro. Así que para Jesús escoger una de las barcas de alguien de confianza era Pedro, Simón, a quien le había hecho sanidad. Y luego de eso, al ponerse el sol, ahí dice que habían enfermos de diferentes enfermedades y ellos lo traían a él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. Y también salían demonios de muchos, dice el verso 41, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Así que Jesús estaba actuando con toda la autoridad que la gente ahí estaba reconociendo al milagroso. Y ahora querían escuchar lo que tenía que decir. Puede haber sanado a tanto. Después de salir de la casa de Pedro, se monta en la barca de Pedro en el verso 3 y le da instrucciones. Mira, aparta la barca un poco. Hay tanta multitud aquí agolpada, si no se puede hablar. Y su posición en la barca, dice que no estaba de pie. ¿Cómo estaba en la barca? Dice, estaba sentado. Y al alejarse un poco de la orilla, según los expertos en tecnología, en ingeniería de sonido, esa postura allí, entre la orilla y la barca, se creaba un fenómeno acústico que le permitía a él hablar a toda la multitud que allí estaba. Eso fue estratégico de Jesucristo, poner la barca a cierta distancia y permitía que la gente le podía escuchar. Y ciertamente el Señor cumplió con la enseñanza. Cuando la multitud terminó de escuchar lo que habían ido a escuchar, la palabra de Dios, verso 4, ahora Jesús va a resolver un problema que tenían los pescadores que habían ido a pescar y no habían logrado nada. Así que primero le da el alimento espiritual. Qué hermoso, como decía la hermana esta mañana. Vamos a tener el alimento espiritual primero. Y luego le responde a la necesidad de los pescadores que de eso vivían y la multitud que estaban allí acostumbraban ir a conseguir su alimento de los peces. Así que Jesús, viendo esa necesidad en medio de su enseñanza, él termina de enseñar y le da esta instrucción. Verso 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Quién da la instrucción ahí, hermano? Jesucristo da la instrucción. Los que tienen Biblia con esas palabras de Jesús en rojo, ustedes se van a dar cuenta que Jesús le está dando la instrucción. Y respondiendo Simón le dijo, sale la experiencia, sale el conocimiento, sale el que se dedica a eso y que sabe de pesca. Jesucristo era hijo de un carpintero, así que cuando Jesús da la instrucción, Pedro le aclara, mira, Señor, quiero que sepa, Señor, que toda la noche hemos estado trabajando y fracaso total. Nada hemos pescado. Mire que Pedro planteó su experiencia y lo que acababa de pasar. Sin embargo, cuando usted lee ese versículo, cómo termina, es igual como cuando Jesús ora y dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase su voluntad. Usted puede contarle al Señor todo lo que usted ha sufrido por Cristo, todo lo que usted ha trabajado por Cristo, todo lo que usted ha hecho en el nombre de Jesús. Y ahora se siente que no tiene los mejores resultados. Pero Pedro respondió, además de expresar su frustración de no haber logrado nada en su propio esfuerzo. Él dice, ¿sabes qué, Señor? Más en tu palabra. Hermano, ¿usted ve por qué le estamos pidiendo que usted, que va a compartir la palabra de Dios, ore primero? Ore y lea. Esto no es repartir por repartir. Esto es hacerlo en el nombre de Cristo.
en el nombre de la palabra de Cristo. Eso fue lo que Pedro, además de expresar su batalla, su lucha frustrada, pero pastor, ya nosotros hemos entregado, tratado, nosotros hemos hablado de Cristo, pero la gente no quiere oír, nos menosprecia, nos rechaza. Y Pedro, a pesar de esa aprehensión de haber pasado toda la noche, ¿usted sabe cuántos años yo tengo en el camino del Señor? ¿Usted sabe cuánto yo le he hablado a la gente de Cristo? Pero el Señor te está diciendo en esta mañana que aprendas la enseñanza. Él le dio a Pedro y Pedro, en obediencia, hermanos, digo, echaré en tu nombre. No lo haga en su propia fuerza, porque tal vez ya usted está cansado, porque la gente no quiere ni oír ni recibir la palabra. Pero Pedro Dios, ¿sabes qué? Más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué ocurrió en el verso 6? Jesucristo permite esta experiencia para que sepamos que Él no solamente hace milagros de sanar, pero Él puede hacer milagros aún en las áreas que nosotros pensamos que eso es otra cosa que no tiene que ver nada con Dios, que ir a echar las redes o ir a pescar. No, el Señor permitió este milagro, por eso se llama el título en este pasaje la pesca milagrosa. Ellos salen, dice en el verso 6, según la instrucción que Jesús le dio, habiéndolo hecho, bogaron mar adentro, volvieron a echar las redes, encerraron ¿qué cosa? ¿Cuántos peces? No 2 sardinitas. ¿Cuántos dice que encerraron? Gran cantidad de peces y la red se rompía. Que ya no cabía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Se acuerdan que habían otra barca? Decía que habían 2 barcas. Jesús se sentó en una, dio la enseñanza de la palabra y le dice, boguen mar afuera y ahora echen la red. Echan la red y gran encerrona, tremenda cantidad de peces que se rompían las redes, así que pidieron ayuda, hicieron señas allá a la otra barca, ya no usaban teléfono celular ni nada, tenían que hacer señas a los otros. ¿Y los pescadores qué hicieron? Para que viniesen a ayudarle, y ellos vinieron, dice el verso 7, y vinieron, ¿y qué pasó con esa barca que vino también? Llenaron ambas barcas de tal manera, oiga, ¿sabe cuando la barca está en sobrepeso qué pasa? No. De tal manera que se hundía. Verso 8. Cuando Pedro vio que esta experiencia estaba sucediendo, hermanos, tenemos que darnos cuenta que este pescador no había pescado nada. Pero ahora se estaba cumpliendo lo que dice Juan capítulo 15, 1 al 5. Cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, cuando hacemos las cosas dependiendo del poder de Cristo, Él lo ilustra como en la agricultura. En Juan capítulo 15, Él habla de la vid y el pámpano. En Juan 15, nos es fácil contrastar, pescando toda la noche no pescaron nada. Y Pedro dice, bueno, más en nombre de tu palabra lo vamos a hacer. Y eso es lo que Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, Jesucristo explica. ¿Qué diferencia cuando tú haces las cosas en tu propia fuerza que cuando tú las haces en Cristo? Juan 15, 1, 5, no vas a lograr un fruto o algún fruto, sino cuántos frutos dice allí. Juan 15, verso 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué lo va a limpiar? Dice. Límpiame, Señor. Límpiame para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Verso 4 de Juan 15.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar, el pámpano es una rama, la vid es el tallo. Y él explica, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en quién. En mí, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva cuánto fruto. Mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así estaba Pedro toda la noche y no había pescado nada. Pero él dice, más en tu palabra voy ahora a hacerlo. Y ahora estaban las dos barcas llenas hasta que se hundían. Amados, en Lucas capítulo 5, versículo 8, ocurre algo cuando uno reconoce que el poder milagroso de Jesucristo amerita nuestra reverencia y nuestra obediencia. En Lucas capítulo 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Oh, sí. ¿Por qué cayó de rodillas, dice el verso 8, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador? Hermano, observe la actitud cuando uno reconoce que Dios no está hablando en su palabra. El quebrantamiento, la humildad que hay que tener. Que si no hemos dado fruto como el Señor se merece, debemos empezar como lo hizo Isaías, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, 1 al 8. Hace exactamente la misma confesión que hace Pedro. Soy indigno, pecador. En Isaías capítulo 6 podemos mirar el llamamiento de Isaías fue así. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Con esa humildad, Dios quiere que nosotros nos presentemos para hacer su obra. En Isaías capítulo 6, 1 al 5, el testimonio de un llamado, cómo se responde a Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, este es el testimonio que Dios ha mantenido a través de toda la historia de los que se vuelven a Él con humildad. Cuando Él lo declara en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que si su pueblo se humilla, hay promesa de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este es el llamado de Dios a su pueblo. Esto es lo que Dios llama a su pueblo a hacer, como lo hizo Isaías, como lo hizo Pedro, que se postró y confesó que era pecador. Dice en Segunda de Crónicas 7, 14. ¿Quién hace el llamado aquí? A humillarnos delante de Él, a quebrantarnos delante de Él. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo, Señor hace su parte, ¿qué dice? Oiré desde los cielos y qué más, y perdonaré sus pecados y qué más, y sanaré su tierra. Aun cuando la lucha es mucha, tenemos un Dios que nos escucha. El Señor nos llama a humillarnos, a quebrantarnos delante de Él. Y luego Él dice que Él va a hacer cuando su pueblo se humilla y clama a Él. Dice, yo los voy a oír. Y además de eso, le perdonaré sus pecados. Y además de eso, sanaré. Qué bueno que el Señor nos da salud integral, física, emocional y espiritual. Pero hay un acto, como en Lucas capítulo 5, versículo 8, hizo Pedro. Hay un acto que antecede al poder de Dios. Y es cuando nos humillamos delante de Él, porque Dios mira de lejos al altivo. Pero el que se humilla delante de Dios, ¿qué hace Dios? Lo bendice perdonando sus pecados y le da sanidad. Restaura. Hermanos, el llamado de Dios es claro y Pedro cuando ve lo que el Cristo poderoso, el Cristo milagroso, él se postra y declara, yo soy un hombre pecador. Lo mismo que Pablo cuando él dice, yo de los pecadores soy el primero. Cuando Jesús mira la oración en el santuario, dice que había uno que hablaba de todo lo que él hacía. Y había un publicano quebrantado que lo más que decía era, sé propicio de mi pecador. ¿Cómo el Señor atiende a la voz del que se humilla y reconoce que tenemos falla, que le hemos fallado? Y Él se encarga de glorificarse en medio de nuestra debilidad, porque Dios se le glorifica en medio de nuestra debilidad. 1 Juan 1:9 lo dice así, confesáis vuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y así como el llamado de Isaías, así como en Crónica el Señor le dice a su pueblo, si mi pueblo se humillare y clama a mí, le oiré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Señor quiere amarnos, perdonarnos y sanarnos. Por eso nos llama al arrepentimiento, al quebrantamiento, la humildad que muestra Pedro aquí en Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca, verso 9, que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero ¿qué les dice Jesús a Simón? Hermanos, hermanas, el Señor nos habla en su palabra. No temáis. Desde ahora serás pescador de hombres. Todo eso luego que Pedro se quebranta, todos son conmovidos. Ese era el temor que había allí, que ¿quién es este que aún los peces le hacen caso? Y estaban súper impresionados. ¿Cómo lograron este milagro después que ellos se habían esforzado tanto y no había pescado nada, ni sardinita? Y estaban allí ante ese espectáculo poderoso de Dios. Quebrantados dijeron, en realidad yo soy un pecador. Y perturbados con esa conmoción que habían experimentado, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las barcas que estaban tan llenas de peces, dejándolo todo, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron después que hicieron todo en la orilla? Esta mañana el Señor quiere no solamente que creamos que Él puede. Esta mañana el Señor quiere que nosotros hagamos en su nombre, echemos las redes, en su palabra. Hermanos, la gente necesita conocer el poder que Jesucristo tiene, no nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie, nosotros no podemos convertir a nadie. El Señor lo único que quiere es obediencia, que le creamos en obediencia. Señor, llevo mucho tiempo hablando de Dios y la gente no me hace caso, pero ¿sabes qué? En tu nombre. En tu nombre vamos a echar la red. El Señor nos está motivando hoy, amados. El Señor sabe que tú te has esforzado y ha sido duro y ha sido difícil. Él lo sabe. Pero Él te está diciendo que donde tú no puedes, Él sí puede. No temas, dice el Señor. No temas que te rechacen. A mí me han rechazado, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero ya yo he vencido. El Señor nos está llamando a cosechar, hermano, que este año podamos tener fruto para su gloria si permanecemos en Él y Él en nosotros. Mucho fruto Él va a cosechar hasta que no va a caber. Yo a Dios le creo, yo creo su palabra que es poderosa. Pero tengo que quebrantarme primero delante del Señor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Isaías. Señor, en mi fuerza no puedo. Yo soy hombre pecador. Perdóname, Señor. Y aun con nuestras fallas y nuestras debilidades, Dios se puede glorificar. ¿Cuántos le creen a Dios? Y Él quiere que echemos las redes, hermano. Vamos a echar las redes en el nombre de Cristo. No es hablar por hablar, no es repartir por repartir. Vamos a tener una comunión íntima con el Señor. ¿Cuántos en esta mañana quieren unirse con sus pastores? Y confesar que sí le creemos y le vamos a obedecer. Vamos a hacerlo en su nombre. ¿Cuántos esta mañana están dispuestos a echar la red en el nombre de Cristo? Confesando que en nuestra debilidad no podemos, pero que Él se glorifica. Es el Dios que se glorifica en nuestra debilidad. ¿Cuántos en esta mañana, con toda su lucha, con todo lo que ha pasado, todavía está dispuesto a echar la red en el nombre de Cristo? Para que sea Cristo glorificado. Porque nada hemos logrado por nuestra fuerza. Y cuando hacemos la evaluación en el año, oye, no han sido muchos los frutos que yo te puedo dar, Señor. Pero ¿sabes qué? Voy a echar la red en tu nombre, mira. Yo no voy a medir lo que yo pueda hacer. Yo voy a confiar que tú todo lo puedes. Que tu palabra es maravillosa y que es poderosa. Por eso vamos a echar la red en el nombre de Cristo. Le vamos a decir, Señor, solo somos pecadores a quienes tú, con tu misericordia nueva, cada mañana, aleluya, siempre nos amas y nos perdonas. Así que no tenemos por qué estar cargando con nuestras limitaciones, sino dar lugar para que tú te glorifiques en un corazón que se humilla. Señor, necesitamos que tú vuelvas a hacerlo como lo has hecho siempre. Para aquellos que pueden confiar esta mañana, yo quiero decirte que yo puedo confiar plenamente en el poder de tu palabra, Señor. Yo no sé cómo va a pasar, pero tú sí tienes propósito. Y tú quieres que nos atrevamos a echar las redes. Aunque ya lo hemos hecho muchas veces y no hemos visto muchos resultados, pero en tu nombre vamos a echar las redes. Y que se haga tu voluntad, oh Santo Dios, en la vida de cada corazón que necesitamos sanidad, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestras almas, sana, Señor, nuestro corazón, sana nuestro cuerpo físico. Danos la fuerza de confiar en tu fuerza. Señor,
Llénanos de tu palabra de tal manera que corra como ríos de agua viva. Que siempre sea en tu nombre, Señor, que lo hagamos. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.